En la actualidad podemos disfrutar de películas, series, música y hasta videojuegos sin salir a comprarlos gracias a los servicios de streaming, que nos han permitido disfrutar de todos estos servicios en nuestras computadoras, celulares o televisores. Cada vez hay más plataformas de este estilo y esto nos ha permitido poder disfrutar de todo tipo de entretenimiento desde la comodidad de nuestras casas. Pero, ¿cómo era todo antes del streaming? Hey, ¿qué tal banda? Yo soy Alex Mars y bienvenidos una semana más a Pláticas de Algo y Café. Y pues bueno, el tema de esta semana me ha hecho sentir nostálgico y también algo viejo. Así que abramos el baúl de los recuerdos y vayamos de vuelta al pasado. Anteriormente la música y el teatro eran actividades que solamente podían presenciarse en salas, en teatros, auditorios o plazas, destinados para que ahí se interpretaran obras de teatro o música. El punto es que este tipo de entretenimiento solamente se podía disfrutar de manera presencial, gracias a los músicos y actores que hacían las interpretaciones. Así era como la gente se enteraba de las obras de teatro que ahora son clásicos, o de la música de la época, llegando de forma muy gradual a todo el mundo. Hasta que poco a poco empezaban a llegar inventos como la caja musical, que era un aparato mecánico capaz de tocar por sí solo una melodía, al chocar un teclado con láminas de metal con un cilindro con relieves que iba haciendo sonar estas breves melodías. Por otra parte, en 1826, Joseph Niepce consigue hacer la primera fotografía, a través de una cámara oscura y una hoja con material fotosensible, para luego aliarse con Louis Daguerre y comenzar así los principios de la fotografía. Todo esto permitiría que en 1870 comience el proceso de comercialización y globalización de la música y el video. Por parte de la música, Thomas Alva Edison inventa el fonógrafo, que al igual que la caja musical, funciona con un cilindro, donde en lugar de contar con un relieve, se registra el sonido en forma de ondas de vibración, el cual se colocaba en el fonógrafo, y por medio de un lápiz de reproducción, rastreaba las ranuras y éstas lo hacían vibrar, produciendo el sonido, y para hacerlo funcionar era necesario estar dando movimiento constante con una manivela. La ventaja de este invento era que estos discos podían cambiarse, y así podías colocar en el fonógrafo diferentes cilindros con otras melodías. Principal diferencia con la caja musical que solamente podía reproducir una sola melodía. Estos primeros discos tenían apenas una duración de 2 minutos, y a pesar de tener la posibilidad de empezar a comercializarlos, su producción en masa era muy lenta, ya que cada cilindro era único, y para grabar varios discos de la misma melodía, los músicos tenían que interpretarla varias veces. Mientras Edison hacía estos inventos en 1878, Edward Muybridge, con los avances de la fotografía que había en ese momento, intenta demostrar que en el galope del caballo, este se mantenía suspendido en el aire por un breve momento. Así se las ingenia para sacar una secuencia de fotografías del galope del caballo, que al revelarlas, además de demostrar que efectivamente por unos instantes el caballo se levantaba completamente del suelo, estas al pasarlas de manera rápida daban la sensación de movimiento, pudiéndose considerar como el pionero del video. Para finales de 1800 se daría el siguiente salto, ya que aparecería la competencia del fonógrafo de Edison. Sería en 1887 cuando Emile Berliner inventaba el gramófono, el cual en lugar de utilizar cilindros como Edison, haría discos planos de 78 revoluciones por minuto, que eran discos fabricados de goma laca endurecida y vendidos en sobres de papel con un círculo en el centro para distinguir el sello del disco. Cada disco contenía una única canción grabada, pero estos presentaban una ventaja, que era su facilidad de producción en masa y comercialización, lo cual le daba el punto a favor contra los cilindros de Edison. Esto daría inicio a una competencia entre fonógrafo y gramófono, llevando a sus inventores a tratar de mejorar sus productos. Edison por una parte emplearía cilindros hechos de cera, los cuales le permitían grabar hasta un máximo de 4 minutos, pero finalmente la contienda la ganaría el gramófono, cuando en 1901, gracias a Eldridge R. Johnson, ya no funcionaba con una manivela, sino que incursionaría con un motor, el cual permitía que la música se reprodujera por sí sola sin necesidad de acción humana. Por otra parte, un nuevo arte comenzaba a surgir gracias a Muybridge y sus fotografías del caballo corriendo, ya que esto daba una forma en que se podía representar el movimiento gracias a varias fotografías tomadas de manera rápida y proyectándolas a 15 frames por segundo. Así, en 1895, los hermanos Lumière en Francia empezaban a incursionar en estas nuevas técnicas,
y proyectaron las primeras películas, que fueron Salida de los obreros de la fábrica y La llegada del tren a la estación de la ciutat. Estas películas serían más como un registro de la vida cotidiana, lo cual dio una nueva idea a los artistas para crear nuevas obras pensando en la imagen en movimiento. Y en 1986 se estrena la que sería la primera película con una narrativa, que fue El hada de los repollos. Pero bueno, todas estas innovadoras primeras producciones cinematográficas solamente podían apreciarse en cuartos adaptados para las proyecciones, que serían conocidos como cines. Pero antes de continuar, si te está gustando este video, no te olvides de darle al like, eso nos motiva a seguir creando más contenido. Ahora sí, continuamos. Pero volviendo a los discos que eran mejor conocidos como discos de vinilo por el material del que estaban hechos, el gramófono había ganado la batalla contra el fonógrafo de Edison, por lo que se volvería el medio por el cual se comenzaba a comercializar la música. Entre 1923 y 1925, los discos ahora permitían su grabación por ambos lados, es decir, ya se podían grabar dos canciones en un mismo disco. Los discos de vinilo continuaban evolucionando hasta 1948, cuando se emplearon los microsurcos, las curvas ondulatorias que grababan la música y que giraban a menor velocidad, lo que permitía que tuvieran una mayor duración de grabación, alcanzando los 30 minutos por cada cara. Es a partir de esta época en que comienza a surgir la música comercial, que gracias a estos formatos tienen la oportunidad de distribuir su música por todo el mundo, sacando una lista de canciones que conformaban lo que se conocería como un álbum. Los discos de vinilo continuarían innovándose y permitiendo mejoras en audio y duración, pero en 1962 surge un nuevo medio, el cassette, que sería utilizado hasta los principios de la década de los 70, ya que permitía grabar y reproducir música o video. Estos cassettes tenían una cinta donde se grababa por ambos lados o caras, y permitía por primera vez una hora de grabación por cada lado. En este momento ambas vertientes se unen en un mismo camino. Por una parte, las productoras de música empiezan a sacar también discos en este formato, mientras que la industria del cine, que continuaba proyectando películas solamente en salas por medio de cintas y proyección, se animaban a sacar las primeras películas en este nuevo formato, que permitía llegar a las casas del público, siendo algunas de las primeras de Paramount y de Disney. Pero el cassette iniciaría una nueva competencia en el mercado. Por un lado, la compañía Philips lanzaba el cassette compacto, el cual permitía grabar audio y video de una hora de duración en cada una de sus caras. Por otra parte, se encontraba la empresa Sony, que lanzaba la Betamax, cuyo cassette sería mejor conocido como el Beta. Este incursionaba en el video a color, permitía grabar programas de televisión y tenía mejor calidad de imagen. Y por último, se encontraba la compañía JVC, que lanzaba el VHS, un cassette de mayor tamaño y que solo se reproducía una de sus caras, pero este tenía mayor tiempo de grabación, contrario a sus dos rivales. Por una parte, la música vería la manera de incursionar con los cassettes, ya que ahora la gente podía escuchar su música en las radios de sus casas, pero también tendría por primera vez la oportunidad de escucharla en cualquier momento y de forma personal, esto con la llegada del Walkman de Sony, que fue lanzado en 1979 y el cual se hizo rápidamente popular en la década de los 80. Por otra parte, el cine se inclinaría más por el cassette beta y el VHS, comenzando a distribuir más películas, pero estas en realidad tendrían un costo bastante elevado, por lo que comenzarían a surgir los videoclubs, lugares donde la gente podía alquilar cualquier película por cierto tiempo y después devolverla, todo esto por un precio más accesible. Así, por primera vez, la gente podía ver películas en su casa y también podían escuchar música de forma personal. Pero la competencia entre los cassettes pronto encontraría un nuevo rival, el disco compacto o CD. Desde 1974, la empresa Philips comenzaba a desarrollar un disco de audio óptico con un diámetro de 20 centímetros, con una calidad superior a los aún rivales discos de vinilo y cassettes, pero este proyecto comenzaría a tomar forma 3 años más tarde, donde deciden darle un nombre igual a su cassette compacto, pero más bien disco compacto, el cual tenía finalmente un diámetro de 11.5 centímetros, que es el mismo tamaño de la diagonal de un cassette. Al mismo tiempo, Sony también trabajaba en su propio disco óptico, que para 1978 tenía un tiempo de 150 minutos de reproducción. Finalmente, ambas empresas se unirían en 1979 para crear la tecnología de láser y el disco óptico más en forma y presentarlo como una alternativa en 1980,
Y en 1981, el director de orquesta Herbert von Karajan promovió los discos compactos durante el Festival de Salzburgo, y desde entonces comenzaría su éxito. En 1983 se produciría el primer disco compacto en Estados Unidos, por la CBS, siendo el primer título en el mercado un álbum de Billy Joel. Este CD fue empleado en los videos como el DVD, creando nuevos dispositivos y discos que permitían una nueva forma de distribuir las películas en una resolución de 720 píxeles, es decir, a este tamaño. Este formato prevalecería durante los 90 y una buena parte de la primera década del 2000. Mientras tanto, en la música, Sony dejaría atrás su Walkman para presentar el Discman en 1984 y así hacerlo el reproductor favorito durante los 90 y también una parte del 2000. El disco compacto era un medio de una buena calidad y con una buena duración, por lo que predominaría en el mercado desde los 90, obviamente continuando con las mejoras de calidad y duración. Pero el disco compacto, además de ser útil para la música y el cine, demostró ser un medio de almacenamiento en las recientes computadoras, permitiendo almacenar hasta 650 megabytes en 1984, y para finales de los 90 700 megabytes. Pero la densidad de la información del formato DVD se encontraba limitada por la longitud de onda de los discos láser usados. Tras un desarrollo prolongado, los diodos de láser azul comenzaron a ser producidos, los cuales permitían el desarrollo de formatos de almacenamiento más densos para permitir el manejo de video de 1920 píxeles, lo que conocemos hoy en día como HD y es una medida estándar en el video. Este nuevo formato sería conocido como Blu-ray y sería lanzado en el 2003. Pero silenciosamente, las computadoras y el internet se empezaban a abrir paso en este mercado. En 1982, Carl Heysen Brandenburg, un alemán, buscaba encontrar una manera de transferir datos por medio de computadoras, pero no lograría progreso en su proyecto hasta 1986, cuando en la Universidad de Ilmenau obtuvieron mejores computadoras y permitieron este progreso. Pero tendría éxito hasta 1995, cuando por primera vez logra transferir exitosamente información de su computadora usando la extensión .mp3. Y es que esta extensión de computadora permitía comprimir los archivos de música haciéndolos hasta 11 veces más ligeros que los CDs, aunque se perdía en ellos una parte de la calidad. Pero este formato tecnológico permitía que nuevos dispositivos surgieran, como los reproductores MP3 que descargaban la música directamente de los ordenadores. Así nacería el iPod y la tienda en línea iTunes, que sería una de las primeras tiendas online de música. También en 1997, Reed Hastings, molesto por cubrir una multa de $40 en Blockbuster por devolver tarde una película, aprovechando sus conocimientos como desarrollador de software, decide crear su propia empresa de renta de películas sin multas, pero por medio del internet, donde la gente rentaba la película y se le entregaba en su domicilio por correo postal. Su empresa empezaba a tener éxito y en 2007 llegaría a todo el mundo, como una página donde se podían ver películas y series, la cual se conocería como Netflix. Así, en la primera década del 2000, con la evolución del internet aparece el streaming, lo que es una distribución digital de contenido multimedia a través de una red de computadoras, de manera que el usuario utiliza el producto a la vez que se está descargando. Este nuevo medio permitiría que poco a poco formatos físicos fueran decayendo y los medios digitales empezarían a ganar terreno, permitiendo la reproducción de música, películas y hasta videojuegos en computadoras y celulares, surgiendo nuevas plataformas como Netflix, Spotify, Steam, entre otras, teniendo acceso a todo su catálogo por medio de una suscripción. Y pues bueno, banda, hacer esta investigación me hizo sentir nostálgico, porque a mí me tocó ver películas en VHS, incluso recuerdo que mi papá tenía un rebobinador de carro, también llegué a escuchar música en cassettes compactos, y claro, también recuerdo la mejor forma de regresar la cinta, que era con una pluma y darle vueltas, y algunos recordarán el sentimiento cuando la cinta del cassette se enredaba. También tuve películas en DVD, música en CDs, incluso un tiempo llegué a usar el Discman de mi mamá. Y recuerdo también que teníamos como una carpeta donde se guardaban todos los CDs. Y vaya, no llegué a usar discos de vinilo, pero sí llegué a ver el tocadiscos de mi abuelo y también su colección de discos.
aún hoy en día, aunque escucho mi música en estas plataformas en línea, aún me gusta comprar de vez en cuando discos de las bandas que me gustan y tener mi colección. Pero bueno, banda, eso sería todo por el programa de hoy. Si llegaste a usar alguno de estos medios de reproducción o te sentiste igual de nostálgico que yo, déjamelo en los comentarios. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte al canal para ver más de nuestro contenido. Compártelo con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales. Eso es todo, banda, nos vemos la próxima. Hasta entonces, chao.